Cariñoso Padre que estás en el reino de los cielos, en esta hora hemos llegado a este lugar para que una vez más tu divina palabra trace nuestro camino de esperanza y confianza hasta la vida eterna. Bendice, oh Dios, tu palabra, trae el mensaje necesario para esta hora en cada una de nuestras vidas y que nuestra vida, mientras esperamos, tome el propósito de traer a otros a los pies de Jesús. Gracias por esta oportunidad, te lo agradecemos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Dígale al que está cerca de usted: prepárate para la bendición. Prepárate para la bendición. Prepárate claramente para la bendición. De igual forma, aquellos que nos siguen a través de la vía cibernética, prepárense para la bendición. Abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses, por favor. Vayan al Antiguo Testamento y busquen en el Nuevo Testamento, y busquen en Primera de Tesalonicenses. El capítulo es el capítulo número 5. La Biblia en este momento debe estar abierta. El celular debe estar enfocado en donde usted tiene la aplicación de la Biblia. No se distraiga, por favor, en lo que está ocurriendo alrededor de ese aparato que dice que es inteligente. Tenga cuidado con esa inteligencia de distracción y de anestesia espiritual. Abramos el libro sagrado una vez más en el capítulo número 5 de Primera de Tesalonicenses. Los versículos son los versículos 16 en adelante, pero quisiera leer desde el número 15. Mira que ninguno pague a otro mal, ¿qué dice tu Biblia? Por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Iglesia, por favor, dígame a eso. Pero díganlo gozoso. Pero más gozoso, por favor. Estad siempre, ¿qué cosa, iglesia? Gozosos. Orad, ¿qué dice aquí la Biblia? Sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si leí el anterior, ¿por qué no leer el versículo número 19? Dígalo conmigo. No, dígalo claro. No apaguéis, ¿qué cosa? No, dígalo otra vez. No apaguéis, ¿qué cosa? No apague el espíritu. Palabra de Dios. En esta hermosa mañana vamos a hablar. Ustedes ya me conocen. Quisiera hablar de cada uno de estos preciosos postulados. Pero en realidad es una semana hablando cada una de estas preciosas oraciones, estos versículos poderosos en la palabra del Señor. Pero en esta mañana nos vamos a concentrar, ya que en esta iglesia todos estamos gozosos, ¿verdad que sí? El amén, dígalo con gozo, por favor, amén. Amén, con gozo, claro. Que se le salga la sonrisa por encima del bigote que trajo. Que se le salga la sonrisa. No esconda la sonrisa como lo hacía mi elegante padre detrás del bigote. Tenía tremendo bigote mi querido padre, y a veces había que enfocar bien y nos dábamos cuenta que se estaba riendo porque sus ojos se achinaban y decíamos: se está sonriendo papá, pero debajo de ese bigote. Así que saque su sonrisa de fuera del bigote. Trate de entender lo que la Biblia dice. Estad siempre gozosos. Como esta iglesia está gozosa, no nos vamos a detener ahí. Como esta iglesia es agradecida, ¿llegó algún agradecido a la casa del Señor? A ver,
¿Alguien está agradecido por el trabajo de esta semana? ¿Alguien está agradecido? ¿Alguien está agradecido por las dificultades de esta semana? A ver, ¿saben que las dificultades crean paciencia? Y la paciencia nos hace mansos y creamos mansedumbre y nos ponemos más nobles. ¿Alguien le da gracias a Dios por las dificultades esta semana? A ver, gloria a Dios por las dificultades. Por el techo, estamos agradecidos por el techo. Estamos agradecidos por el alimento. ¿Comimos esta semana? Si hay alguien que no ha comido en las pasadas 24 o 36 horas, necesito yo saberlo de inmediato. No voy a orar, no voy a hacer una reunión de ancianos para orar, vamos a darle comida. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sí o no? Así que es importante que seamos agradecidos por todo lo que el Señor nos ha dado. El agradecimiento, amada iglesia, es una actitud de alabanza constante. Si usted está agradecido, usted está alabando al Señor constantemente. Así que mantenga esa actitud de agradecimiento. Siempre sea agradecido, pero no voy a hablar de agradecimiento. Quisiera hablar de cómo apagamos el espíritu, pero será otro día. No vengo a hablar de cómo apagamos el espíritu, aunque la Biblia dice claramente qué cosa, no qué cosa, no qué, no apagues el espíritu. No apagues el espíritu, prende, enciende el espíritu. Ya en las próximas semanas se sabrá el título, la fecha y por la gracia de Dios el lugar del campamento familiar. ¿Quién dice amén a eso? A ver, pero nosotros celebramos uno el año pasado titulado Enciende ¿qué cosa? Enciende una luz en el hogar. Así que no apagues el espíritu, enciende el espíritu. Cansados de toda una semana, ha sido una semana de muchos detalles. Miré en la ventana, el sol venía cayendo y llamé a mi esposa para recibir el sábado en la tarde de ayer. ¿Sabe qué pasó? Eso enciende el espíritu de la casa. Cuando el sacerdote enciende el espíritu. Ven, vamos a recibir el sábado. Y llegamos, como siempre lo hacemos, al centro de la sala y allí recibimos el santo sábado del Señor. Eso enciende el espíritu. Si usted no tuvo la oportunidad, se le escapó o por alguna razón o decisión no tuvo la recepción de sábado, recuerde que esas cosas apagan el espíritu. Cuando su esposa abra los ojos, invítale a orar. No espere que se peine, se asee. No, invítela ahí. No haga usted lo mismo. Déjame hacer mis ejercicios y luego oramos. No. Vayamos a la presencia de Dios. Hemos aprendido tal y como nos levantamos. Al abrir los ojos de la inconsciencia del sueño, por favor, vaya usted y su señora en oración. Eso enciende el espíritu. Lo contrario, apaga el espíritu. Así que no vengo a hablarles de eso. Vengo a hablarles de orar sin cesar. ¿Quieren repetirlo? Orar sin cesar. No orar sin cesar, no. Orar sin cesar. Orar sin parar. ¿Saben qué? La oración, amada iglesia, es para la vida espiritual como la respiración para la vida física. Usted deja de respirar y el mismo cuerpo, alguien posiblemente va a decir, bueno, yo dejo de respirar por voluntad propia. Nadie puede dejar de respirar. Es una actividad constante del cuerpo, como se inhala y exhala aire, como la sangre recibe el oxígeno y comienza a crear la vitalidad de todos esos nutrientes junto al bolo alimenticio y todo lo que el cuerpo va produciendo para que usted y yo nos mantengamos vivos. Es tan importante, la iglesia me está escuchando, ¿sí o no? Es tan importante la respiración que la Biblia dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Así que si usted está respirando
en esta mañana le toca, al igual que a mí me toca, alabar el bendito nombre del Señor. No lo alabe porque simplemente es sábado. No lo alabe porque usted, bueno, llegué a la iglesia y para que los demás me vean. Alabe al Señor porque está respirando. Alabe al Señor porque es lo que dice su palabra. Todo lo que respira, que alabe a Jehová. Amén, iglesia. Así es la oración para el cristiano. Si usted está orando antes de comer, si usted simplemente está orando antes de dormir o al levantarse, es más que eso. Es una actitud de oración, un estilo de vida. Es un constante o una constante comunicación con el Señor. Déjeme decirle algo, que cuando yo era pequeñito me enseñaron a orar solamente con los ojos cerrados. Y llegó en un momento dado de mi vida que yo pensaba que la única oración que el Señor escuchaba era la oración con los ojos cerrados. Pero gracias a Dios he crecido y me he dado cuenta que no importa si cierro los ojos o abro los ojos, o si voy conduciendo en el carro o estoy en 32,000 pies de altura en un avión, no importa, el Señor atiende mi oración siempre y cuando yo mantenga solemnemente la realidad de con quién estoy hablando. Así que esa limitación que me dieron de pequeño, solamente el Señor oye tu oración si tú tienes los ojos cerrados, no es algo más. Es una vida de oración. Cerramos nuestros ojos, lógicamente, para que ninguna otra, eso lo aprendí más luego, ninguna otra distracción del alrededor quite nuestra mirada de lo que debemos tener en nuestra mente. Saben que un verdadero discípulo debe orar mucho. No orar. La Biblia dice orar, ayúdame otra vez, sin parar, sin detenerse. Eso es lo que dice la Biblia. El verdadero discípulo debe orar mucho, pero no solo por él. Y hoy tú y yo debemos preguntarnos a qué le estamos dedicando nuestras oraciones. Si nosotros tenemos comunicación con Dios solamente de lo que a mí me conviene, de lo que tiene que ver conmigo, de lo que está alrededor de mi vida, la palabra de Dios dice que no debe ser mi oración limitada solamente a lo que tiene que ver conmigo. Es lindo orar, es precioso orar. Incluir nuestras necesidades, nuestros desafíos, nuestros accidentes de la vida, nuestros anhelos. Órele, háblele a Dios por sus anhelos. Eso está muy bonito, pero si de repente todo gira en torno a lo que tiene que ver con mi vida, hay un grado de egoísmo dentro de la oración que el Señor anhela que yo madure. El ejemplo es el ejemplo de Daniel. Daniel, ese gran y poderoso profeta, lo vemos en el capítulo número 9. Y por favor les invito a buscar y abrir la Biblia que levantó hace un ratito en el capítulo número 9 de Daniel. Y allí en el capítulo número 9 de Daniel encontramos una oración intercesora. Daniel orando por el pueblo. Verás que en ningún momento Daniel, como dice aquí, en ningún momento Daniel pide por sí mismo. Y usted se da cuenta ahí desde el versículo número 3 en adelante. Y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole, ¿qué dice tu Biblia? A ver, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Y qué dice ahí? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho
impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Versículo número 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confesión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los que has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, gloria a Dios por eso, y el perdonar, aunque contra él nos hemos, ¿qué dice ahí? Daniel se arrodilló en cilicio, en ceniza, en contrito corazón, y le pidió a Dios, no tanto por él, sino por quién más, por el pueblo. No hemos obedecido tus profetas, los que hablaron en nombre de Dios a los reyes, a los príncipes. Nos hemos convertido en rebeldes, en desobedientes. La oración, querida iglesia, no debe ser estrictamente por lo que tiene que ver conmigo. Si desarrollamos un hábito de oración, y cuando uso la palabra hábito, es bueno recalcar, querida iglesia, que los hábitos no, aunque la connotación de la palabra cuando se usa es negativa, hay hábitos positivos. Hay hábitos sumamente importantes en nuestra vida, para nuestra salud, sobre todo para la salud espiritual. Y si usted ha creado un hábito de simplemente doblar sus rodillas y pedirle a Dios, hablar con Dios, con lo que tiene que ver solamente y estricta y exclusivamente con lo que le ha rodeado en su vida, algo de egoísmo va a empezar a crecer. Estamos aprendiendo que Daniel, y no tan solo Daniel, quiero hablarles hoy del ejemplo de Job. Si ustedes van al capítulo número 42, por favor, acompáñenme al capítulo 42 del libro de Job. Si ustedes miran allí en el versículo número 9 y 10 de la sagrada palabra del Señor, se van a dar cuenta allí que Job no solamente oró por sus propias circunstancias. Y pudiéramos nosotros decir en esta mañana que Job tenía muchísimo encima de él para hablar con Dios, sí o sí. Job tenía suficiente encima de sus hombros para pasarse el día entero hablando de lo que él estaba viviendo, de lo que él estaba sufriendo. Pero el versículo número 9 y el versículo número 10 del capítulo número 42 nos da una dimensión diferente. Dice: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamanita. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Esos son los amigos de Job. Y dice la Biblia: e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó. A ver, ¿quién era el que estaba orando ahí? Fueron a ver a Job, que estaba en una circunstancia. Ya este es el último capítulo de ese poderoso libro. Ya la iglesia me está siguiendo, ¿sí o no? A ver, dígale al que está a su lado: hay que seguir lo que el pastor está hablando en esta mañana. Hay bendición para tu vida. Díselo, pero tócalo, que desde aquí veo 2 o 3 durmiendo. Tócalo. Y dile: el pastor está hablando y hay bendición para tu vida. Amén. Amén. Muy bien. Si usted lee la historia del libro de Job, ya a estas alturas usted se va a dar cuenta en el capítulo número 42 todas las vicisitudes que había pasado este hombre. El primer versículo está bonito. Había un hombre llamado Job que era temeroso de Dios, apartado del mal,
justo y perfecto. El primer versículo empezó bueno, pero luego, hermano querido, le llegó una terrible enfermedad. Luego de eso su esposa lo señaló y le dijo: ¿sabes qué? Deberías maldecir a ese Dios que sigues y finalmente morirte y dejarnos a todos tranquilos. Perdió sus hijos, perdió su ganado, su vida profesional se vino al suelo y ahora, rascándose las llagas de dolor, se lanzaba sobre la ceniza y gritaba y proclamaba por salud y le decía al Señor: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Encima de todo eso, dígame si la visita de sus amigos no era necesaria. Claro que sí, pero los amigos entraron por la puerta y el versículo número 10 dice, confirmando el 9, que el que oró fue Job. Y dice: y quitó. En el versículo número 9 dice: Jehová aceptó la oración ¿de quién? De Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él ayuda a mi iglesia, por favor, lee la Biblia. Cuando él ayuda a mi iglesia, ¿hubo qué? ¿Hubo qué? ¿Hubo orado por sí mismo? No. ¿Hubo orado por quién? Por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido a Job. Que el nombre del Señor sea glorificado en esta casa. Usted y yo necesitamos entender esto. Usted y yo necesitamos entender esto. Ahí hay un hombre moribundo, rascándose la piel, desfigurado por lo que había tenido que sufrir fisiológicamente. Y sabe que cuando nos damos un golpe, eso nos trastorna las emociones. Cuando usted se ve desfigurada la mano. Mi abuela materna, de quien tanto hablo aquí, un día se resbaló en la casa de mi madre y ella, fuerte al fin, ahí le pusieron algo en su mano. Una costurera, diseñadora de ropa de hombre, profesional toda la vida, inclusive empresaria de una de las empresas de mayor prestigio en la capital para ropa de hombre. Al caerse se desfiguró su muñeca de mano izquierda. Todavía en su féretro miraba yo sus manos y recordaba cómo aquella caída y al deformarle su manita hizo que eso le afectara. Cuando crecíamos nosotros los nietos y salía algún pantalón de alguna marca, y hoy yo voy a reflejar algo aquí que ustedes quizás no saben, pero lo voy a decir hoy. Salía un pantalón o alguna camiseta de alguna marca, mi abuela hacía así, iba a las máquinas y le diseñaba a todos sus nietos la camisa que otros pagaban yo no sé cuánto dinero. Mi abuela Gloria Virgen Rivera Coto, era el nombre de ella, la diseñaba y ahora todos nosotros teníamos la marca. Ahora nos decía, escuchen algo, no dejen que nadie le vire donde va la marca, ¿ok? Porque no va a tener la marca que venden en la tienda, nos decía la abuela, va a tener mi marca. La marca de ella, su sello es original. Ese era su sello de su compañía y su empresa, original. Y aquí les va, porque ustedes se ponen atentos cuando yo les digo que les voy a decir algo. Aquí les va. Mi bata bautismal la diseñó mi amada abuela materna. Un día dijo, mi nieto necesita una bata bautismal. Y estoy hablando de hace muchísimos años atrás. Ella hizo la bata de su nieto y un día tuve que entrar a un tanque bautismal a celebrar una ceremonia y en el grupo estaba el presidente de la conferencia. Cuando observó la bata bautismal,
se acercó y me dijo: ¿quién, dónde, cómo conseguiste esa bata? Y yo, orgulloso, le dije: mi abuela me la diseñó y me la hizo. Hay 150 pastores que con aquella manita ya lastimada y desfigurada, el presidente llegó a casa de mi abuela y le dijo: quiero que todos los pastores de nuestra conferencia tengan esta bata bautismal y quiero que usted la haga. Me miró. ¿Por qué? Porque el golpe le había afectado. Dice: no puedo. Y le dije: abuela, hazlo. Si es para los pastores, lo voy a hacer. Se celebró, ya terminando la década de los 90, el gran bautismo de la playa de Luquillo, donde más de 1,200 personas fueron bautizadas. Y los pastores allá en el agua, y mi abuela debajo de una palma, bebía las lágrimas, sabiendo que en ese momento ella había puesto su granito de arena como una miembro involucrada, su granito de arena para que los pastores pudieran celebrar aquella hermosa ceremonia bautismal. Les cuento esto porque Job era el lastimado. Se supone que los amigos de Job hubiesen llegado y los que hubiesen orado, ¿quiénes fueron? Hubiesen sido ellos. Pero dice la Biblia en el versículo número 9 del capítulo 42 que fue Job el que oró por ellos. Y si yo pudiera decir algo de lo que la misma Biblia me hace a mí entender, me parece que fue que por esa oración, porque la Biblia dice: cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, luego de esa oración, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Saben por qué? Porque si yo sigo orando por mí, enfocado en mí, en algún momento dado, el egoísmo va a arropar mi corazón. Y Dios no va a bendecir a alguien que solamente piense en él mismo. Al Job ser desprendido, cuando usted y yo somos desprendidos, cuando usted tiene la mano abierta, no tan solo usted la está abriendo para entregar, sino usted la tiene abierta ¿para qué cosa, iglesia? Para también recibir. Y cuando Job entregó, se despegó de lo de él y oró por sus amigos, el mismo versículo dice que una doble bendición, fue doblemente bendecido. Es importante comprender esto. Después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble, dice la Biblia, lo que Job había tenido. El verdadero discípulo, querida iglesia, debe ser un hombre y una mujer de oración. Alguien que esté respirando aquí, que diga amén a eso. Un verdadero discípulo es una persona que tiene una vida de oración, pero no una vida de oración intrínseca, no una vida de oración para él mismo. Saben que una de las cosas que ayuda en la vida práctica, y más adelante voy a puntualizar en eso, en la vida práctica una de las cosas que ayuda al cristiano es vivir una vida de intercesión. Diga conmigo: intercesión. Intercedores en oración. Cuando los padres llegan a la oficina y nos cuentan los desafíos con sus hijos, la gran mayoría de los desafíos no me sorprenden, porque nosotros tenemos 4 y ellos también tienen desafíos. Pero mi primera pregunta para los padres es: háblame de tu vida como intercesor. Y algunos me dicen: pastor, ¿qué es eso? Y ahí me doy cuenta que algo está debilitando la fuerza y la confianza de esos padres. Los hijos, lógicamente, son parte de los desafíos que vamos a tener que vivir junto con ellos. Pero la primera vitamina para un padre y una madre que conoce a Cristo, cuando está enfrentando los desafíos de sus hijos, y escúchenme bien, padres, y escúchenme bien, madres,
es la intercesión por los méritos de Jesucristo. Lo voy a repetir y lo voy a decir de otra forma. Los desafíos de sus hijos no van a parar. Pero cuando lleguen, Dios anhela viéndolo a usted y a su esposa doblando sus rodillas e intercediendo por sus hijos. Eso es que usted va a eliminar la oración. Le voy a decir cuál. Señor, dame paciencia porque este muchacho yo lo quiero ahorcar de una. Señor, dame paciencia porque no sé por dónde agarrarlo, ya me tiene cansado. Usted se está enfocando en usted. ¿La iglesia me está escuchando, sí o no? Usted se está enfocando en su frustración. Hay algún nivel de egoísmo ahí. Parece que el que quiere estar tranquilo, no importa lo que el Señor vaya a hacer, pero el que quiere estar tranquilo y parar ya la agonía de que el muchacho siga llegando tarde, que el muchacho siga diciendo esas palabras soeces, para que el muchacho no diga las palabras soeces, primero elimínelas usted. No las mencione usted. No vaya a ser que el muchacho también tenga justificación de por qué las dice. Si usted quiere que el muchacho llegue a la iglesia, no se ausente usted, porque entonces me le va a dar justificación al muchacho para que entonces no venga y tenga permiso. Pero si tú tampoco vas. Por lo tanto, en vez de nosotros enfocarnos en nuestra propia frustración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a interceder por ellos. Y hermano, algo milagroso sucede. No tan solo Dios bendice a sus hijos. ¿Alguien lo cree aquí, sí o no? A ver. Y no importa qué edad tengan. No importa qué edad tenga, no espere hasta los 17 años para convertirse en un intercesor activo sobre sus rodillas. No espere, empiece desde ahora que tiene 3 añitos. Desde ahora. Algo milagroso no tan solo pasa con el muchacho o con la muchacha. Algo milagroso también pasa en su corazón. La iglesia está recibiendo bendición. Son las 12:35. No he terminado el sermón. Estas pasadas semanas, cuando las cosas se van a tiempo extra, usted se queda en la punta de la silla mirando el tiempo extra. Estamos en tiempo extra. Compramos el relojito, Richard, y tú te me apareces por aquí 10 minutos más. ¿Qué te parece? Daniel, ¿será una buena idea? Usted vino a la casa a buscar bendición. Y si hay algún padre o alguna madre sufriendo, necesitamos interceder. No me puedo ir de la casa sin que ustedes abran la Biblia en Hechos capítulo 12. Hermanos queridos, yo quisiera que Hechos capítulo 12 fuera la Biblia entera. Hechos capítulo 12. Alguien estaba ilusionado de que yo iba a terminar, pues se le fue la ilusión. Va a empezar ahora la bendición. Hechos capítulo 12. Muy bien. Hechos capítulo 12. Interesantísimo. ¿Quieren que lea la Biblia? Claro que sí. Yo la voy a leer. Dice aquí claramente. Miren bien. Versículo número... vamos a leer desde el 6 en adelante. Le ahorré 5. ¿Ok? Les ahorré 5 en esta mañana. Del 6 en adelante. Miren lo que dice la Biblia aquí, hablando de intercesión. Muy bien. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. ¿Sujeto con qué, iglesia? Dice ahí. Con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban ¿qué cosa? La cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Apunte ahí, haga una pausa. ¿Me están mirando? No sigan leyendo. Dije que hagan una pausa. El ángel del Señor es Jesús mismo. ¿Ok? Y miren lo que dice aquí. Y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué pasó con las cadenas, iglesia? Se cayeron de las manos. ¿Qué pasó con las cadenas? Se cayeron de las manos. Muy bien, no se olviden de eso. ¿Qué pasó con las cadenas? Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así.
y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde, ayúdame iglesia, ¿qué dice ahí? Ayúdame iglesia otra vez, ¿qué es lo que dice ahí? Donde muchos estaban reunidos, ¿qué estaban haciendo? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, ¿por qué reconoció la voz de Pedro? A ver, iglesia, porque Pedro hablaba duro. No se olviden que este fue el que maldijo el nombre de Jesús. No se olviden que en el capítulo número 2 fue el que lanzó uno de los poderosos sermones más escuchados y al día de hoy predicados en la historia bíblica, el tremendo sermón de Pedro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando Pedro predicó a Jesucristo mismo, ustedes lo crucificaron. ¿Qué tenemos que hacer? El famoso sermón de Pedro: arrepentíos y convertíos y bautícense en el nombre del... ¿Recuerdan ese sermón? Ese hombre hablaba duro. Así que cuando venía ya excited, emocionadísimo. Lo que de repente pensaba que era una visión, él se acostó cansado, amarrado con 2 cadenas de las manos, de los pies. Habían 4 guardias alrededor de la celda. Habían 2 centros de seguridad que tenían que pasarse antes de llegar a la puerta que estaba custodiada para salir a la ciudad. Así que cuando ese ángel se le aparece y le toca el costado y le dice: ponte las sandalias, cíñete, tírate la sábana por encima, sígueme, no preguntes, no hables, simplemente sígueme. Y pasa la primera guardia sin sus cadenas, que las había dejado en el suelo. Pasa la segunda guardia, pasa la puerta, sigue caminando. El ángel desaparece, se da cuenta que no es una visión, que está pasando en la realidad lo que él está viviendo. Llega a una casa y en esa casa adentro, ¿qué está pasando? A ver, iglesia, ¿qué está pasando dentro de la casa? A ver, la gente está orando. Están orando por ellos. No, mi hermano, están orando por Pedro, que está preso, cautivo. Su predicador, el que les había enseñado de Cristo, estaban intercediendo por Pedro. ¿Y qué ocurrió? Que cuando Rode sintió la voz de Pedro, volvió al grupo y dijo: ahí está Pedro, ahí está Pedro, sin abrir la puerta. ¿Por qué versículo iba? Que me emocioné. Decídanse, ¿el 12, el 13 o el 14? Los que dijeron el 12 quieren que yo siga predicando. Los que dijeron el 14 están locos por irse a almorzar, ¿verdad que sí? Bendícelos, Padre. Voy a seguir por el 12. Ya yo soy grandecito para tomar mis propias decisiones. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, ese ya lo había leído, de la madre de Jesús, pero lo voy a volver a leer. El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca,
Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar: ábranme la puerta, por favor. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal que se callaran la boca, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue al otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Palabra de Dios, iglesia. Las cadenas van a caer si hay alguien intercediendo. Punto y se acabó. Si no hay nadie intercediendo, no espere milagros. No espere un solo milagro. Usted quiere ver un milagro en la vida de su hijo, doble sus rodillas y ore, interceda y pídale. Ore sin cesar, ore sin parar, ore sin detenerse. Ore, olvídese de usted y ore por su hijo y va a ver el milagro en la vida de su hijo. Lo va a ver. Pedro se le cayeron aquellas cadenas y corrió donde estaba la bendición. Un montón de gente, dice la Biblia, que estaban orando. ¿Cómo los encontró? Orando. La oración intercesora ayuda a crecer espiritualmente al discípulo que la practica. El que no la practica es simplemente información. Yo entiendo que a veces no sentimos las ganas de orar. Pero para orar, usted no necesita ganas ni deseos. Usted necesita entender que es una orden. Dios dio esa orden. El día que no tengas deseo, arrodíllate y díselo. Eso es sinceridad. Arrodíllate y dile: no sé por dónde empezar, no sé qué decirte, pero díselo. Díselo. El problema de la mayoría de los cristianos es que todos sabemos que necesitamos orar, pero no sentimos las ganas de hacerlo. Pero no es por ganas, es porque el Señor así lo ha establecido. El verdadero discípulo conversa con Jesús como si estuviese conversando, ayúdame iglesia, con un amigo. Y yo me imagino que a sus amigos usted le habla cuando se puede y cuando no se puede. Cuando usted está cansado, usted atiende a su amigo. Cuando usted está ocupado, hasta a veces se lo hace saber: yo estoy ocupado, pero quiero que sepa que es importante que yo hable contigo, dame 10 minutos. Usted se lo dice. Pero a veces en nuestra vida de oración Dios sigue esperando y esperando. Con razón todo lo que pidamos pues no aparece, porque ya inclusive hasta hemos dejado de pedir. La Biblia dice que todo lo que pidas en mi nombre os será hecho. Es a través, amada iglesia, de la oración que nuestro egoísmo se pierde en la abnegación divina. Nuestras pasiones humanas caen como hojas secas y florece en nosotros el carácter de Jesucristo. Tú y yo necesitamos ser discípulos, dígalo conmigo, discípulos de oración. Y eso que vivió la primera iglesia, la iglesia primitiva, fue aquella que tuvo una vida de permanente oración en favor de la misma iglesia. No, aquí en esta iglesia nos vamos a olvidar de nosotros y vamos a empezar a orar por los que tienen que llegar a ese tanque bautismal y ser bautizados en el nombre del Padre. La iglesia me está oyendo, ¿sí o no? En nombre del Hijo y nombre del Espíritu Santo. Empezando por sus seres queridos, empezando por sus conocidos, empezando por sus vecinos.
¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de aquella iglesia que oraba por los demás? La Biblia dice que creció de manera asombrosa. Tú y yo necesitamos aprender del Maestro Jesús, como les decía en el capítulo número 7. Nosotros aprendemos del Maestro. Somos discípulos, el Maestro es el que enseña. Somos discípulos y un verdadero discípulo vive como su Maestro vivió. ¿Alguien recibió bendición en esta mañana? Que si alguien recibió bendición en esta mañana, ¿cuántos salen bendecidos de esta casa? Ojalá que haya caído en terreno fértil una gran verdad. Llegó el día de dejar de orar por nosotros y empezar a orar por alguien más. Llegó el día. Ese nombre que sube a tu corazón, a tu mente en este instante, ponlo en oración. Ponlo en oración. Y dile: Señor, Señor, tú vas a romper las cadenas de esa persona y tú me vas a enseñar a mí que tú eres poderoso. Olvídate de mí, bendícelo a él, bendícelo a ella. Y la vida de intercesión, hermanos queridos, disminuye el egoísmo. Y nuestra vida espiritual práctica crece de gloria en gloria. Y un día podremos ver su rostro. Así tu Santo Espíritu, de ti recibiré.